mucho ha llovido desde Ramón y Cajal cuando descubre la arquitectura cerebral. Y a partir de ahí pues vivimos ese gran auge de la neurociencia que pues, nos llevó a explorar el cerebro en lo que es la ciencia más moderna de nuestros siglos, pues a explorar el cerebro como el asiento o localizar allí la psicología. Pero desde hace como unos 10-12 años en la neurociencia estamos viviendo una revolución, pues que yo siempre digo que soy absolutamente afortunadísima de poder estar viviendo esta revolución que a mí me parece que nos lleva a un humanismo. La forma que yo tengo de entender una de las vías por las cuales podemos humanizar la medicina, la biología en general, es a través del cuerpo. Hace como pues, cuando yo empecé el doctorado, y no hace tantísimo, ¿no? 26 años ya, pues solo considerábamos el cerebro. Hoy en día, afortunadamente, consideramos la interacción que hay entre los órganos y el cerebro. Entonces, esta nueva neurociencia, que es la neurociencia interoceptiva, pues sobre todo lo que nos está permitiendo ver es que en nuestro propio cuerpo tenemos un gran aliado, una gran herramienta y una gran medicina, como podría haber dicho pues no solo Hipócrates, sino Galeno, Avicena y muchos antes, ¿no? Incluso el grandísimo Imhotep de Egipto. Saber que en nuestro cuerpo pues, hay herramientas para poder moldear, como diría Ramón y Cajal, poder esculpir nuestra psicología, pues creo que es algo que nos permite entender la biología desde ese punto mucho más humanista. Entonces yo en el laboratorio lo que hacemos es que investigamos la relación que hay entre el cerebro y el corazón. He de decir que es mi tema favorito, la relación corazón-cerebro, la relación que hay entre el intestino y el estómago con el cerebro, pues todo para el estado de ánimo, los procesos de aprendizaje, pero los 2 últimos años estoy más centrada en el análisis de unos datos que son unos experimentos que hicimos sobre la influencia que tiene la respiración por ambas fosas en el cerebro. Entonces fijaros, ¿no? Que ya para empezar, pues hay que decir que cuando empezamos a diseñar este experimento no teníamos dispositivos para medir la influencia de la respiración en el cerebro, porque siempre se ponía la típica banda en el pecho, pero una de nuestras preguntas era ya, pero es que tenemos 2 fosas. Bueno, pues entonces empezamos a desarrollar con los ingenieros dispositivos para ello. Entonces lo que hacemos es ver cómo influye la respiración por cada una de las fosas en el cerebro, cómo podemos aprender a respirar para lidiar con pues, algunas situaciones, en este caso que sean un poquito más difíciles, y cómo la presencia o el control voluntario o el prestar atención a las sensaciones de nuestro cuerpo y en concreto a las de la respiración, pues puede servir como otra herramienta para influir o moldear la dinámica neuronal. Entonces, mi propuesta es contaros un poco qué es esto de la neuroanatomía de la respiración. Entonces, a ver, si lo pongo aquí en grande, pues vamos a ver, aquí estamos viendo un corte del cerebro, pues donde nos fijaríamos, si lo hubiéramos separado en los 2 hemisferios, pues estaríamos un poco en esa parte central. Y nos fijaríamos un poco en esta estructura que es el tronco del encéfalo, a la que siempre habíamos mirado desde un punto de vista muy pasivo. Es decir, era una estructura que daba cuenta de lo que pasaba en los órganos, ¿no? Era una estructura muy vinculada a los procesos de control automático visceral, importantísima. Sin embargo, hace 7 años ya se descubrió una estructura que es el complejo Prebotzinger, que primero pues, se descubrió en un modelo animal y luego, como publica este artículo que está publicado en la revista Brain, se descubrió también en seres humanos. Esta estructura que está en el tronco del encéfalo, este complejo Prebotzinger, era muy importante porque lo que se ha visto es que las neuronas que pertenecen a este núcleo dan cuenta de lo que está pasando en el proceso respiratorio. Se han identificado neuronas que responden al inicio de la inspiración, neuronas que responden a la finalización de la inspiración. Muy importante, hay algunas neuronas que dan cuenta de esa apnea que podemos dejar entre el tiempo que tardo en inspirar y cuando acabo de exhalar, pues si hago un poco de vacío, eso es lo que se llama la meseta respiratoria, que por cierto nosotros estamos viendo que es fundamental, ¿no? Para la dinámica neuronal. Entonces de repente esta estructura pues, se convertía en una suerte de chivato que informaba al cerebro o que daba cuenta, codificaba cómo estábamos respirando.
Esto fue tenido en cuenta pues, primero por la Universidad de Stanford, un investigador que cuenta que al leer estos artículos dijo, bueno, pues entonces, ¿para qué necesita el cerebro una estructura que permita saber exactamente cómo respiramos? Entonces él dijo, muy abierto, ¿no? Maravilloso, dijo, bueno, pues entonces debe ser que el cómo respiremos influye en la dinámica neuronal. Y entonces, a partir de ahí se empezó a analizar, como digo, primero en estudios animales y luego hizo en la Universidad de Nueva York algunos estudios intracraneales y luego estudios de neuroimagen para ver qué es lo que estaba haciendo esa estructura que es el complejo Krebs-Botzinger. Entonces se descubrió que esa estructura que, como digo, pues codifica cómo estamos respirando, le pasa esa información, le envía esa información de forma ascendente, es decir, hacia arriba en el cerebro y no hacia abajo, como se esperaba. Hacia arriba se lo manda a ciertas estructuras que están relacionadas ya más con procesos tanto emocionales como cognitivos, como es el locus coeruleus. Entonces, a partir de ahí, pues se empezó ya como a sospechar que la respiración pues, podía estar influyendo en esos procesos que pues, llamamos a veces superiores. ¿Y qué es lo que se vio? Pues en estos, este es el primer artículo, fijaros, en el año 2017, que se publica lo que se conoce como la neuroanatomía de la respiración, que como digo, primero se hizo en animales y luego en humanos. ¿Qué es lo que se vio? Pues que cuando el complejo Krebs-Botzinger codifica toda esa información, se lo envía hacia arriba al locus coeruleus, al LC, y desde ahí, muy importante, esa información, esa codificación de los tiempos que tardamos en inspirar, en expirar, las apneas, esa información sigue un recorrido hasta sistemas límbicos, hipocampo, amígdala, hasta llegar a ínsula, es decir, hacia arriba, corteza frontal, es decir, una serie de estructuras que permitían concluir que el cómo respiremos influye en la memoria, en la atención, el procesamiento olfativo, que lo sabíamos, se intuía, y en la gestión de las emociones. Pero fijaros, aquí siempre digo algo que menciono de este artículo, algo que a mí personalmente me pareció que era digno, ¿no? Que honraba a los investigadores. Ellos que localizaron estas vías ascendentes, es decir, el cómo influye cómo estemos respirando sobre, pues en este caso, procesos cognitivos, le llamaron las vías ascendentes pranayama, ¿no? Un poco en honor pues a toda la literatura amplia de textos de tradiciones tan antiguas como es la India, y que durante pues, siglos y siglos, y podríamos decir hasta más de 3000 años, que ya pues, tenían conocimiento de cómo a través de diferentes técnicas de respiración se podían moldear procesos como la atención, la memoria e incluso la expresión de la emoción. O sea que eso fue un reconocimiento que es muy bonito. Pero fijaros, esto surge en el año 2017, o sea, prácticamente ayer. Entonces, a partir de entonces, una de las preguntas clave era, pues bueno, si investigamos la influencia que tiene la respiración sobre el cerebro, podemos desarrollar o implementar diferentes técnicas de respiración para influir en esos procesos cognitivos, ¿no? Y esto pues es importante porque, bueno, pues como hemos hablado aquí, existen muchas más vías, ¿no? Que pues las que tomamos muchas veces por defecto y el propio cuerpo pues nos lo permite. Dentro de lo que es la influencia de los órganos sobre el cerebro, el órgano que se ha visto que tiene mayor impacto sobre la dinámica neuronal es el corazón. ¿Por qué? Porque lo hace en un ritmo que es más similar a los ritmos en los que disparan nuestras neuronas. Pero, sin embargo, lo que convierte a la respiración en un proceso privilegiado es que tenemos un acceso voluntario a él. Es decir, yo puedo empezar a respirar de forma consciente, de forma voluntaria, de una forma o de otra, pero no nos es tan fácil moldear o interrumpir la dinámica cardíaca, por ejemplo, si estamos en reposo. Entonces, esto es lo que convierte a la respiración pues, uno de los procesos que más estudiamos porque es el acceso directo.
Esta es una gráfica que yo suelo poner porque, bueno, quizá son muchos detalles técnicos que pues a aquella persona que no esté tan interesada en la neuroanatomía de la cognición, pues no importan tanto. Pero fue muy importante desde un punto de vista científico. ¿Por qué? Porque representan las áreas del cerebro que están influenciadas por la respiración. ¿Y por qué es importante? Pues porque no todas las áreas del cerebro responden al proceso de la respiración. Esto fue una batalla muy importante. ¿Por qué? Pues porque los que estaban en contra de que los órganos influían sobre el cerebro, pues decían, bueno, pues el cerebro responde a la respiración porque es casi un problema de oxigenación. No todo el cerebro responde. Entonces, ¿qué estructuras del cerebro responden o se pueden ver influenciadas por cómo respiremos? La amígdala. El 10% de la actividad de la amígdala la podemos explicar teniendo en cuenta cómo estemos respirando. La amígdala es la estructura cerebral quizá más involucrada en la emoción. Es una estructura cerebral que si se hiperactiva, pues somos más propensos a tener reacciones a lo mejor un poquito más agresivas. Es fruto, hay una hipertrofia, aumenta la amígdala cuando tenemos un estado, por ejemplo, de estrés, de ansiedad. Poder influir en la actividad de la amígdala, reducirlo, es muy importante. Entonces, lo que nos dice la literatura es que a la amígdala le influye más el proceso de exhalación que el proceso de inspiración. Por eso, lo que se ha visto y se ha documentado en diferentes estudios, experimentos que se han hecho, es que si nosotros, por ejemplo, estamos en una situación en la que nos sentimos nerviosos, estamos un poquito más agitados, una de las herramientas que tenemos para intentar reducir la cantidad de recursos neuronales dedicadas a esa agitación es respirar, pero ralentizando la respiración. ¿Y cómo lo conseguimos? Prolongando el tiempo que tardamos en exhalar. Y esto lo hemos entendido a través de la dinámica de la amígdala, pues para que la amígdala tiene una dinámica que quizás es más lenta que otras estructuras. Cuando nosotros inspiramos, estamos activando ciertas zonas del cerebro. Y esto se ha visto con estudios de resonancia magnética funcional. Al inspirar, se activan ciertas estructuras, por ejemplo, la ínsula, que es la zona más involucrada en la idea de la identidad, la corteza orbitofrontal, que está muy relacionada con procesos de bienestar, de calma, partes temporales, que están muy involucradas, por ejemplo, en proyecciones de la memoria. Entonces, esas estructuras se activan cuando inspiramos, ¿vale? Por ejemplo, sabéis que el momento en el que tenemos mayores recursos neuronales dedicados a la memoria es cuando inspiramos por la nariz. ¿Vale? Si inspiramos por la boca, no tenemos tantos recursos neuronales dedicados a la memoria. ¿Vale? Y eso es muy importante. Ahora, luego volvemos a ello. Entonces, cuando inspiramos, activamos ciertas estructuras. Cuando exhalamos, se inhiben, se relajan, reducen su actividad hemodinámica y eléctrica ciertas estructuras, entre otras la amígdala. ¿Pero qué pasa? Que la amígdala necesita más tiempo para relajarse que el tiempo que necesitan las estructuras cerebrales que se activan para activarse, ¿vale? Por tanto, si el tiempo que yo tardo en exhalar es corto, a la amígdala no le ha dado tiempo a reducir significativamente su actividad. Por tanto, según dijo un estudio de la Universidad de Tokio, para relajarnos, en este caso para relajarnos, no una respiración basal, para poder relajarnos si tenemos una situación que está siendo un poquito agitada en este momento, para relajarnos, el tiempo que tardemos en exhalar tiene que ser aproximadamente el doble que el tiempo que hemos tardado en inhalar. Porque si no, a la amígdala no le va a dar tiempo a reducir su actividad. Y esto es importante porque según han visto estos estudios, el proceso de relajación de la amígdala por respiración puede tener una memoria de hasta 2 horas. ¿Qué significa esto? Pues lo que ellos han visto en diferentes experimentos es que si nosotros tenemos una situación, vamos a tener una situación que nos estresa, un examen, por ejemplo, en el tiempo de las 2 horas antes puedo hacer un ejercicio de al menos 15 minutos donde estoy exhalando con un tiempo que es el doble de la inhalación. Imaginaros que lo hago 1 hora antes.
10 minutos donde intento prolongar hasta que sea el doble el tiempo que tardo en exhalar. Entonces, ese periodo que he hecho de ese tipo de respiración, de ralentización con la prolongación del tiempo de exhalación, mantiene efectos en la amígdala de hasta 2 horas. O sea, que fijaros qué forma, ¿no? O sea, que en ese sentido, como tenemos esa herramienta que nos puede ayudar a calmarnos, ¿vale? Entonces, esas son las estructuras que deben calmarse. Pero también hay estructuras que, como hemos dicho, se activan. Lo que han visto en estudios, y en esto ha sido en registros que son intracraneales, es decir, se ha aprovechado operaciones normalmente de epilepsia para introducir una malla de electrodos en el cerebro y ver cómo cambia la dinámica neuronal en diferentes regiones del cerebro cuando respiramos. Inspiración, meseta, exhalación. Entonces, lo que se ha visto es que el hipocampo, que es esa estructura que está más involucrada en la memoria, depende directamente de la inspiración. ¿Vale? O sea, la memoria depende mucho más de la inspiración, los procesos de calma dependen mucho más de la exhalación. ¿Vale? Entonces, lo que se ha visto es que cuando nosotros empezamos a inhalar, empezamos a tomar el aire, unos 300 milisegundos después de empezar a tomar el aire, se produce ¡pum!, una sincronización en las neuronas del hipocampo. Esto ya se había visto años antes, pocos años antes, que cuando nosotros inspiramos por la nariz, activamos el bulbo olfativo, ¿vale? Que es esa estructura que da cuenta, la primera estación del sistema del olfato, ¿vale? Nosotros activamos el bulbo olfativo. Pues el bulbo olfativo está directa anatómicamente conectado con el hipocampo, ¿vale? Esto convierte al olfato en el sentido más vinculado a la memoria, ¿vale? Que esto nos llevaría a muchas literaturas, ¿vale? Entonces, en el momento en que empezamos la inhalación, el bulbo olfativo reconoce que estoy inhalando por la nariz y envía en 300 milisegundos un pulso eléctrico fuerte al hipocampo. Este impulso eléctrico fuerte hace que las neuronas del hipocampo se alineen, se sincronicen, formen un circuito. Es decir, se dice que la inhalación por la nariz produce una coordinación de las neuronas del hipocampo. Por tanto, mis neuronas del hipocampo, que es la estructura más involucrada en la memoria, tienen una mayor estructura y por tanto pueden codificar más información. Y esto lo hace ¿por qué? Porque la respiración, al ser lenta, controla los ritmos altos del hipocampo. Esto es una sincronización muy bella donde en los ritmos lentos coordinan a los rápidos en el cerebro. Entonces, Celano, un gran investigador sobre la influencia de la respiración nasal sobre el cerebro, hizo unos experimentos en los que vio que el momento en el que tenemos más recursos neuronales dedicados a la memoria es el momento en el que estamos inspirando por la nariz, ¿no? Entonces él hizo una serie de experimentos donde vio que aquello que habían escuchado las personas que había coincidido con su inspiración nasal tenía más probabilidad de ser recordado. Y entonces ahora nos vamos a lo que nos documenta pues la literatura, pues que nos dice que la mayoría somos, la mayoría somos respiradores bucales y no nasales. Eso tiene muchos problemas a nivel del sistema inmune, pero a nivel de cerebro pues ya lo habéis visto, perdemos uno de los grandes marcapasos de la dinámica neuronal, que es la respiración nasal, ¿vale? Entonces, pero no solo es eso, sino que fijaros, lo que nos dice la literatura, la estadística, y nosotros hemos hecho ahí, hemos publicado cosas, es que cada vez respiramos de forma más rápida. A medida que tenemos un mayor ajetreo, que tenemos una vida más ajetreada, la respiración es más rápida. Entonces, imaginaros, si yo inspiro, lo hago muy rápido, mi hipocampo, cuando ya se estaba organizando, ya estoy exhalando, ¿vale? Pero encima la exhalación es muy corta, por tanto a mi amígdala no le ha dado tiempo a calmarse. Por tanto, tenemos un sistema que lo estamos acompasando a un ritmo en el que perdemos recursos tanto neuronales para la cognición como para la emoción. La respiración lenta tiene beneficios por todas partes, ¿vale? Y luego lo vamos a ver.
Pero entonces hemos dicho que respirar, inspirar principalmente y respirar por la nariz está influenciando la dinámica neuronal. Pero nosotros, la gran parte del tiempo, estamos respirando de una forma automática. Yo no estoy siendo consciente de cómo estoy respirando porque estoy haciendo otras muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando tomamos un control voluntario de la respiración? Pues fijaros qué bonito. Solo por prestar atención a mi respiración, sin cambiarla, que bueno, aquí hay mucho de qué hablar, pero sin cambiarla, la influencia de la respiración sobre el cerebro aumenta. Es decir, si mi respiración está influyendo en mi memoria y mi respiración está influyendo en mi emoción todo el día, si yo dedico una parte de mi tiempo a observar de forma consciente, a contemplar, intentando no cambiar mi respiración, la influencia de la respiración sobre el cerebro es mayor. Por tanto, tengo mayor influencia sobre mi propio cerebro. Sarah Lazar en la Universidad de Harvard hizo una investigación donde vio que aquellas personas que tenían control sobre su respiración tenían mayores cambios cerebrales a la hora de realizar cualquier tarea cognitiva. Es decir, tenemos más influencia directa sobre nuestro cerebro, ¿no? Como poniendo otra vez al gran Cajal, somos un poco más escultores de lo que ya somos, ¿no? Entonces, fijaros, solo por tomar ese control voluntario de la respiración, por dar cuenta de cómo es nuestra respiración. Pero hemos dicho que pues es para poder cambiar la respiración, sabemos que hay diferentes formas. Uno de los procesos más importantes es decir, bueno, pues estoy pasando por esta situación, algunas son más fáciles, otras son un poco más difíciles, y hay que desarrollar esa conciencia del propio cuerpo. Y dentro de ellas, la principal, o más estudiada a lo largo de toda la historia de la humanidad, es el dar cuenta de cómo estamos respirando. Entonces, hasta que no demos cuenta, hasta que no tengamos ese control voluntario, que no significa controlarla, sino contemplar la respiración, pues si no doy cuenta de cómo estoy respirando, no puedo cambiarla. Entonces, una vez que ya pues, y nos intentamos concienciar un poco de que en la respiración tenemos un aliado, uno de los procesos que más se había estudiado en la literatura, pero más con estudios más de psicología, psicobiología, pero no tanto de neurociencia, era la ralentización de la respiración. Respiramos aproximadamente unas entre 15 y 18 veces por minuto y cuando estamos sentados. Y esto nosotros lo hemos medido en el laboratorio y la verdad que era sorprendente el cómo respiramos, ¿no? Y sorprendente no para bien. Entonces, ¿qué significa la respiración lenta? Bajar a unas 6 respiraciones por minuto. Entonces ya había bastante literatura, como digo, más de psicobiología, sobre que la respiración pues, podía tener un efecto que fuese analgésico. Pues nosotros hicimos un experimento pues justo antes de la pandemia, la verdad que tuvimos suerte, acabamos justo antes. Era un grupo de personas que estaba en Madrid y otro grupo de personas estaba en Vitoria. Era un grupo de personas que habían sido seleccionadas por tener dolor crónico, en este caso por discopatía. Entonces, lo que se hizo con este grupo de personas fue, durante 2 meses, enseñarles a dar cuenta de las sensaciones de su cuerpo, a dar cuenta de sus estados mentales, pero sobre todo se les enseñó técnicas para ralentizar la respiración. Y en este caso, lo que era más importante era a dar cuenta de prolongar el tiempo que tardamos en exhalar. Entonces, uno de los grandes errores que nos encontrábamos era que, pues lo que tendían a hacer muchas personas era, inspiro como de una forma profunda y muy abrupta, muy rápido, retengo y luego lo suelto y es ralentizado. La ralentización, para que no active amígdala, tiene que ser muy suave, ¿no? En algunas técnicas, en este caso tibetanas, utilizaban el poner un espejo en la nariz y no tenías que empañarlo. Pues esto es lo que le decíamos, muy suave, inspira y muy suave, más largo, exhala. Si exhalamos por la nariz, soltamos mucho más aire de una vez. Intenta hacerlo por la boca. Entonces, una de las cosas, así como antes decía la doctora Alejandra, ¿no? Y el anterior ponente, ¿no? Que tenemos que hacer que los pacientes abran la boca para hablar, pues yo lo digo al revés. Yo siempre lo que os digo, tenéis que cerrar la boca, ¿no? ¿Para qué?
para que todo sea por la nariz, pero sobre todo que sea suave, que tú percibas que tu propia respiración es un proceso suave y no abrupto. No, respire profundo, muy lento. Respira lento y ahora exhala lento. Que percibas en ti también esa ternura de la propia respiración, esa suavidad de tu propio proceso. Entonces, lo que nosotros observamos, que hemos publicado, pues cuando fue, antes de Navidad, o no me acuerdo, en PLOS ONE, es que bueno, observamos una reducción en ciertos factores inflamatorios, en el cortisol, pero también observamos cambios significativos en diferentes constructos psicológicos, como el sentirse bien, la ingesta de medicación, eso también se redujo, el llevar mejor aceptación de la situación, mejores medidas de calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces, como ya habíamos observado, hizo unos experimentos fantásticos en la Universidad de Burdeos, especialmente cuando hay dolor crónico, se produce una amplificación del dolor como anticipación, ¿no? Entonces, en este proceso de amplificación del dolor, la respiración nos puede ayudar mucho. Entonces, con todos bueno, pues estos estudios que nosotros estamos haciendo en el laboratorio sobre la respiración, la influencia de las dos fosas, estamos viendo cómo una fosa influye más en el hemisferio contralateral y la otra en el otro hemisferio, algo que no se conocía. Pues lo que intentamos es que pues, cada uno en su propio cuerpo sienta que tiene aliados suficientes para lidiar con ciertas situaciones, es decir, que nuestro propio cuerpo, sentir que en nuestro propio cuerpo pues también hay esas herramientas, ¿no? que nos ayudan, pues yo creo que es parte también de esa humanización, ¿no? De cómo pues podemos percibir el cuerpo como algo que es integral, como algo que tiene pues capacidades propias que pueden utilizarse como complemento no digo a terapia, farmacología, no digo que sea excluyente, pero reconocer en sí mismo el cuerpo como propio y habitarlo, yo creo que debiera ser parte también de esta medicina humanista que también y con esta labor tan maravillosa defendéis.